La tarde caía en Valencia y las luces de la ciudad comenzaban a titilar como estrellas en el cielo oscuro. Me encontraba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre mis manos. El aroma me envolvía, pero no lograba calmar la inquietud que me consumía. Mi hija había llegado a casa con una mirada furtiva, y sabía que algo no iba bien. La adolescencia había quedado atrás, pero su vida seguía llena de secretos que yo intentaba proteger. «Mamá, ¿puedes ayudarme con algo?», me preguntó, su voz temblorosa apenas disimulando el nerviosismo. Asentí sin dudarlo, siempre había estado ahí para ella. La vi sentarse frente a mí, buscando las palabras adecuadas para explicar su situación. Había un chico en su vida, uno que no quería que nadie supiera. Sus amigos comenzaban a sospechar y eso me preocupaba. El peso de la confianza que depositaba en mí era abrumador. «No quiero que se enteren», dijo con un susurro casi imperceptible. La presión de sus amistades se notaba en su rostro, podía ver cómo luchaba por mantener su mundo intacto. Así que decidí ayudarla a ocultar esa relación secreta. Le prometí que haríamos lo posible por mantener todo bajo control. Sin embargo, lo que comenzó como un simple encubrimiento pronto se convirtió en un laberinto de mentiras y complicaciones. Mientras ayudaba a mi hija a mantener su fachada, empecé a notar cosas extrañas entre ellos. El chico parecía más interesado en mí de lo que debería ser normal. En cada encuentro casual, sus miradas se alargaban y sus sonrisas se volvían más intensas. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano a casa, una amiga mía se acercó con una expresión seria en el rostro. «He oído cosas», dijo mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. Su tono era grave y eso me hizo sentir incómoda. «¿Qué has oído?», le pregunté sin poder ocultar mi inquietud. «Sobre tu hija y ese chico», respondió ella lentamente como si cada palabra pesara toneladas. «Sé más de lo que parece». La revelación me dejó helada, no solo estaba lidiando con los secretos de mi hija, sino también con los ojos curiosos del mundo exterior. A medida que los días pasaban y las noches se llenaban de silencios incómodos entre nosotras, la tensión aumentaba. Intenté mantener la calma frente a mi familia. Las cenas eran momentos tensos donde el aire pesado apenas permitía conversaciones triviales sobre el clima o las últimas noticias del barrio. Cada vez que veía al chico, una mezcla de inquietud y curiosidad me invadía. Era más joven que yo y tenía esa chispa juvenil que tanto había anhelado en mis años perdidos. Sin embargo, sabía que estaba cruzando fronteras peligrosas al dejarme llevar por esos pensamientos. Una noche decidí salir sola al bar local donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire cálido del verano valenciano mientras disfrutaba de una copa de vino tinto. En medio del bullicio encontré consuelo momentáneo. Era fácil perderse entre rostros desconocidos. De repente vi al chico entrar al bar acompañado de unos amigos. Mi corazón latió más rápido al reconocerlo, no podía creer que estuviera allí justo frente a mí. Intenté desviar la mirada para evitar cualquier complicidad involuntaria, pero él ya había notado mi presencia. Se acercó con una sonrisa encantadora y comenzó a charlar conmigo como si fuéramos viejos amigos. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras reíamos sobre anécdotas pasadas y compartíamos historias triviales sobre nuestras vidas actuales. Sin embargo, detrás del brillo superficial de esa charla amistosa había algo más profundo e inquietante. Él comenzó a coquetear conmigo sin disimulo alguno. Sus palabras estaban cargadas de insinuaciones sutiles pero claras como el agua del mar Mediterráneo. Mientras intentaba mantenerme firme ante mis pensamientos contradictorios, recordé a mi hija esperando por mí en casa. Su confianza era un hilo delicado que podría romperse si descubría lo sucedido aquella noche. Pero mientras hablábamos cada vez más cerca uno del otro, esa línea se volvió difusa e irrelevante para mí. En un momento inesperado nos encontramos demasiado cerca, nuestros labios casi tocándose cuando alguien interrumpió nuestra burbuja. Uno de sus amigos llegó justo a tiempo para romper la tensión palpable entre nosotros. La realidad regresó rápidamente junto con la culpa aplastante por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos sin pensar en las consecuencias para mi hija ni para mí misma. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos,
el deseo por recuperar algo perdido en mí misma y el amor incondicional hacia mi hija cuya vida estaba tratando desesperadamente de proteger. Al llegar encontré todo oscuro, ella ya estaba dormida o tal vez simplemente no quería hablarme después del día tenso que habíamos tenido juntas. Me senté sola en la sala pensando cómo había llegado hasta aquí, ayudando a ocultar secretos ajenos mientras los míos comenzaban a florecer como flores silvestres descontroladas. El dilema pesaba sobre mis hombros como una losa invisible. ¿Podría seguir protegiendo su vida sin perderme completamente? ¿Qué pasaría si ella descubría lo ocurrido? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas cruciales para nuestro futuro juntas, escuché un ruido proveniente del pasillo. Escuché pasos suaves en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Era mi hija, y no sabía cómo reaccionar. La idea de que ella pudiera descubrir lo que había comenzado a gestarse entre su novio y yo me llenaba de ansiedad. Me levanté rápidamente del sofá y traté de disimular mi nerviosismo. Ella entró en la sala, con una expresión de cansancio en su rostro. «¿Mamá?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. «¿Estás bien?». «Sí, estoy aquí», respondí, intentando sonar natural. La miré a los ojos, buscando alguna señal de que sospechara algo. Pero su mirada era solo la de una hija preocupada por su madre. En ese momento me sentí culpable por lo que estaba ocultando. Mientras ella se acomodaba en el sillón frente a mí, recordé la conversación con su amiga, quien había insinuado que había más secretos en juego. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día?», pregunté para desviar la atención. «Normal», contestó, encogiéndose de hombros. «Pero he estado pensando. No sé si debería seguir viendo a David». Su mención del nombre me hizo sentir un escalofrío. David era el chico con el que estaba comenzando a tener una conexión profunda, aunque eso significara traicionar a mi propia hija. La culpa me ahogaba, pero había algo en el que me atraía irremediablemente. «¿Por qué lo dices?», pregunté con cautela. «No sé. Mis amigas dicen que es un poco raro», dijo ella, frunciendo el ceño. «A veces siento que no soy suficiente para él». A medida que hablaba, noté cómo sus inseguridades se reflejaban en sus ojos. Era doloroso escucharla dudar de sí misma. Quería consolarla y decirle que era increíble tal como era, pero la verdad era más complicada de lo que podía expresar. El silencio se instaló entre nosotras por unos momentos incómodos hasta que decidí romperlo. «A veces las relaciones son complicadas», dije finalmente. «Lo importante es lo que tú sientas». Ella asintió lentamente, pero su mirada seguía perdida en algún lugar distante. En ese instante sentí un impulso incontrolable por acercarme más a ella y abrazarla. Pero también sabía que había una distancia creciente entre nosotras debido a mis propios secretos. La noche avanzó y decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba despejar mi mente antes de enfrentar mis propios sentimientos confusos sobre David y mi papel como madre. La brisa del mar acarició mi rostro mientras miraba hacia las luces titilantes de Valencia. De repente escuché el sonido familiar de una puerta abriéndose detrás de mí. Al girarme vi a David acercándose lentamente hacia mí desde el interior del apartamento. Su presencia siempre tenía un efecto extraño sobre mí, era como si el aire se volviera más denso a su alrededor. «No quería interrumpir», dijo con una sonrisa tímida. «¿Te importa si salgo contigo?». Asentí sin poder evitarlo, su compañía era reconfortante en medio del caos emocional en el que me encontraba sumida. Nos quedamos en silencio durante unos momentos, disfrutando del sonido lejano de la ciudad y del murmullo del mar. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente cuando él dio un paso más cerca y tomó mi mano entre las suyas sin pensarlo dos veces. «¿Sabes? Siempre he sentido una conexión especial contigo», murmuró mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. En ese instante todo se volvió borroso, las dudas sobre mi papel como madre desaparecieron momentáneamente al sentir su cercanía y la calidez de su toque. Sin poder resistirlo más tiempo, nuestros labios se encontraron en un momento inesperado y fugaz, nos besamos. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida entre dos almas perdidas en sus propios laberintos emocionales.
Sin embargo, cuando nos apartamos lentamente uno del otro, la realidad regresó como un torrente helado. ¿Qué estaba haciendo? En ese preciso instante escuchamos un ruido proveniente del interior del apartamento. Era mi hija entrando al balcón sin previo aviso. Su expresión cambió drásticamente al vernos juntos, sorpresa mezclada con confusión y dolor evidente en sus ojos. Me quedé paralizada mientras ella nos observaba. No sabía qué decir o cómo justificar lo ocurrido entre nosotros dos justo frente a ella. La culpa me invadió al darme cuenta de lo lejos que había llegado al cruzar esa línea prohibida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa mientras sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No podía encontrar las palabras adecuadas para responderle. Todo lo que había construido durante años parecía desmoronarse ante mis ojos al enfrentar la realidad cruda e inevitable. Había traicionado su confianza por un deseo egoísta e incontrolable. David dio un paso atrás como si intentara desaparecer ante la situación incómoda mientras yo luchaba por encontrar una salida digna a este desastre emocional creado por mis propias decisiones imprudentes. Mi hija miró alternativamente entre nosotros dos antes de girarse bruscamente para regresar al interior del apartamento sin esperar respuesta alguna de mi parte ni mirar atrás. El golpe emocional fue devastador. Sentí como cada parte de mí se rompía ante la posibilidad de haber perdido no solo la relación con ella sino también cualquier esperanza de redención personal tras este escarceo clandestino lleno de errores e impulsos desenfrenados. Quedé sola en el balcón mirando hacia donde ella había desaparecido. Ahora comprendía cuán frágil era nuestra conexión familiar frente a los deseos ocultos que habían comenzado a consumir mis decisiones diarias sin compasión alguna hacia quienes más amaba en este mundo confuso llamado vida familiar. La noche se había vuelto un laberinto de emociones contradictorias. Mientras el eco de la risa de mi hija se desvanecía, el silencio me abrazaba con fuerza. La culpa me carcomía, pero había algo más que me inquietaba, un deseo oculto que parecía haber cobrado vida propia. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo había comenzado como una simple complicidad, una madre ayudando a su hija a mantener secretos. Ahora, esos mismos secretos amenazaban con devorarme. La mañana siguiente llegó sin piedad. El sol brillaba intensamente en Valencia, iluminando cada rincón de la casa y revelando la realidad que intentaba ignorar. La cocina olía a café recién hecho, pero no podía disfrutarlo. Me senté a la mesa, perdida en mis pensamientos. La imagen del novio de mi hija se repetía en mi mente como un mantra. Nuestros labios se encontraron en un momento de debilidad y ese instante había cambiado todo. El timbre sonó y me sacó de mis cavilaciones. Era una amiga que venía a visitarme sin previo aviso, algo que siempre me resultaba incómodo en esos días inciertos. La vi entrar con su habitual energía, pero su mirada se detuvo en mí con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó mientras servía café. Sí, solo reflexionando, respondí evasivamente. Su expresión cambió, sabía que no estaba siendo honesta. Enseguida comenzó a hablar sobre trivialidades y sobre cómo estaba la vida en el barrio, pero yo no podía concentrarme. Cada palabra era un recordatorio de lo que había arriesgado por un impulso momentáneo. Mientras hablaba, supe que debía tomar una decisión. ¿Qué quería realmente? La vida familiar había sido mi prioridad durante tantos años, pero ahora me encontraba dividida entre el amor maternal y una atracción prohibida que no podía negar. La culpa seguía acechándome como una sombra persistente. A medida que los días pasaban, el contacto con el novio se volvía más frecuente e intenso. Cada encuentro era un tira y afloja entre lo correcto y lo deseado. Las miradas cómplices en las reuniones familiares se convertían en momentos robados donde las palabras eran innecesarias, solo bastaba un roce o una sonrisa para encender esa chispa prohibida. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano, necesitaba aire fresco para despejar mi mente atormentada. El canto de los pájaros y la brisa mediterránea ofrecían un respiro temporal a mis pensamientos oscuros. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos podía sentir su presencia cerca de mí. Al regresar a casa encontré un mensaje inesperado en mi móvil. Era de él, preguntando si quería verlo esa noche. Mi corazón latió con fuerza ante la idea de reencontrarnos lejos del bullicio familiar,
pero también vino acompañada del miedo a ser descubierta por mi hija o por alguien más. La decisión fue rápida y casi automática, acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Cuando llegó la noche el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa, mis manos temblaban ligeramente mientras me preparaba para salir. Nos encontramos en un bar local donde las risas resonaban como ecos lejanos de vidas ajenas. Al principio todo parecía ligero, compartimos anécdotas y risas nerviosas mientras disfrutábamos de las tapas locales. Pero conforme avanzaba la noche, la conversación se tornó más profunda y personal. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente quieres? Me preguntó con sinceridad. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador. Yo misma me lo preguntaba constantemente desde aquella noche fatídica cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Tenía miedo de enfrentar esa verdad oscura que amenazaba con romper todo lo que conocía. Finalmente decidimos salir del bar para encontrar un lugar más tranquilo donde poder hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. Caminamos hacia el parque donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Aquel lugar guardaba recuerdos felices y ahora también secretos oscuros. Nos sentamos en un banco bajo la luz tenue de una farola antigua. Allí las sombras parecían bailar alrededor nuestro mientras compartíamos confidencias sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños perdidos en el camino del deber familiar. En ese momento comprendí cuán lejos había llegado al perderme entre deseos prohibidos y responsabilidades olvidadas. Cada palabra hablada era como abrir una herida ya cicatrizada pero aún sensible al roce del pasado. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos encontraron su camino hacia el otro. Ese gesto sencillo encendió nuevamente la chispa entre nosotros, llevándonos a olvidar por completo las consecuencias potenciales de nuestras acciones imprudentes. Pero cuando estábamos al borde del abismo emocional nuevamente, una vibración interrumpió nuestro momento. Era mi móvil sonando insistentemente con llamadas perdidas y mensajes entrantes provenientes de mi hija preocupada por mi ausencia prolongada. El remordimiento volvió a asomarse como una sombra implacable mientras él miraba mis reacciones con curiosidad mezclada con preocupación genuina. ¿Todo bien?, preguntó suavemente mientras trataba de tomar mi mano nuevamente. No pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas peligrosas e impulsos desenfrenados contra otro donde existían responsabilidades ineludibles hacia quien había traído al mundo hace años atrás. Esa noche marcó un antes y un después en nuestra relación clandestina. Aunque todo parecía perfecto bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, sabía muy bien que los días venideros serían aún más complicados si no enfrentaba mis sentimientos sinceramente tanto hacia él como hacia mi hija. Al regresar a casa esa madrugada sentí como cada paso resonaba fuertemente dentro mí como recordatorios punzantes sobre lo inevitable. Debía tomar decisiones difíciles antes de perderlo todo irremediablemente entre secretos y deseos ocultos. El sol se filtraba por las cortinas de la habitación, iluminando los contornos de su rostro mientras despertaba. La noche anterior había estado llena de risas y complicidad, un momento que parecía sacado de un sueño. Pasamos la noche juntos, alejados de las miradas ajenas y de las preocupaciones que me acechaban como sombras. Pero al abrir los ojos, la realidad me golpeó con fuerza. No podía ignorar el mensaje que había recibido de mi hija antes de dormir. Su pregunta simple y directa resonaba en mi mente: ¿dónde estás? La culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. ¿Cómo podría explicarle que había cruzado una línea que nunca debía haber siquiera considerado? Él se movió a mi lado, sonriendo con esa despreocupación que me había atraído desde el principio. Pero su sonrisa se desvaneció al notar mi expresión seria. ¿Qué pasa?, preguntó con voz suave. No podía responderle sin pensar en lo que había dejado atrás. Debo irme, murmuré levantándome rápidamente y vistiéndome con movimientos automáticos. La mañana prometía ser complicada, y no estaba lista para enfrentarla. ¿Por qué tan pronto? Podemos quedarnos un poco más, insistió él, intentando tomarme de la mano. Su mirada tenía ese destello de deseo que me había seducido tantas veces antes, pero esta vez era diferente. La realidad clamaba por mi atención. No puedo, respondí sintiendo como mis palabras eran como cuchillos afilados en el aire entre nosotros. Salí del apartamento sin mirar atrás, dejando una parte de mí allí con él.
Caminar por las calles de Valencia me resultó un desafío. Cada esquina recordaba momentos compartidos con mi hija y los sacrificios que había hecho por ella. Ahora, todo parecía estar en juego. La culpa se transformó en ansiedad mientras pensaba en cómo manejaría esta situación. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Mi hija aún no estaba allí, lo cual fue un alivio momentáneo. Aproveché para tomar una taza de café y tratar de organizar mis pensamientos desordenados. Pero el aroma del café no logró calmar la tormenta interna que se desataba en mí. Mientras contemplaba la ventana, vi a algunos vecinos pasear a sus perros, familias enteras disfrutando del día soleado sin preocupaciones evidentes sobre secretos ocultos o relaciones complicadas. Envidiaba esa simplicidad. El sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era un mensaje de ella nuevamente. «Mamá, ¿dónde estás? Te he estado buscando». Las palabras estaban cargadas de preocupación y quizás algo más profundo, decepción. Respiré hondo antes de contestar. «Estoy bien, solo salí a hacer unas cosas». La respuesta fue automática y vacía. Sabía que no era suficiente para calmarla. Poco después escuché la puerta abrirse y sentí cómo la tensión llenaba el aire entre nosotras al instante. Ella entró con una expresión cansada pero alerta. Había estado trabajando toda la semana sin descanso y aún así estaba dispuesta a encontrarme. «Mamá», dijo mientras cerraba la puerta tras ella. «Te he estado llamando». Su voz tenía un tono firme pero preocupado. «Lo sé», respondí mientras intentaba evitar mirarla directamente a los ojos. Sabía que no podía sostener su mirada sin sentirme culpable por lo que había hecho. «¿Qué está pasando?» «No puedo seguir así», dijo mientras tomaba asiento frente a mí, cruzando los brazos como si intentara protegerse del impacto emocional inminente. «No pasa nada grave», intenté tranquilizarla aunque sabía que mis palabras carecían de sinceridad. «Eso no es cierto», replicó con firmeza. «Siento que hay algo más detrás de tu comportamiento». Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión e ira contenida. Era evidente que estaba empezando a sospechar algo más profundo entre nosotros. La conversación se tornó tensa, cada palabra parecía ser un paso hacia un abismo del cual no sabía si podría regresar. Mientras discutíamos sobre trivialidades cotidianas, yo luchaba internamente para mantener mis secretos ocultos bajo control. Finalmente decidí romper el silencio incómodo. «He estado ocupada con cosas personales». Era una verdad a medias. Las cosas personales incluían pensamientos sobre él y nuestra relación clandestina. «¿Cosas personales? Mamá, ¿qué sientes que tienes que ocultarme algo?» Su voz tembló ligeramente al decirlo, como si le doliera plantear esa pregunta. «No estoy ocultándote nada importante», respondí apresuradamente mientras intentaba evitar su mirada penetrante. Sabía perfectamente que estaba mintiendo. Ella suspiró resignada y se levantó para ir hacia su habitación. «Solo espero poder confiar en ti», dijo antes de cerrar la puerta tras ella con suavidad pero con firmeza. El eco del portazo resonó en mis oídos como un recordatorio cruel. Cada vez era más difícil mantener esta doble vida sin consecuencias dolorosas para ambas partes involucradas. Miré alrededor buscando respuestas donde no las había. Todo lo familiar ahora se sentía extraño e incómodo. Decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente agitada y quizás encontrar claridad entre los árboles frondosos y el canto alegre de las aves. El aire fresco me envolvió mientras trataba de dejar atrás los remordimientos momentáneamente. Mientras paseaba por senderos conocidos, me encontré pensando en él nuevamente, su risa resonando en mi mente como una melodía incesante e irresistible. Había algo cautivador en nuestra conexión que no podía ignorar ni rechazar tan fácilmente. Pero esa misma conexión venía acompañada de consecuencias devastadoras para mi relación con mi hija. Cada día sentía como el abismo entre nosotras crecía más profundo e impenetrable debido a mis decisiones egoístas. Al regresar a casa ya caída la tarde encontré otro mensaje suyo: «Podemos hablar cuando quieras». Había una nota subyacente en sus palabras. Quizás ella también deseaba entender lo que realmente ocurría entre nosotras o tal vez quería confrontarme sobre sus sospechas crecientes. La incertidumbre me invadió nuevamente al darme cuenta.
Este juego peligroso estaba llegando a su punto crítico y pronto tendría que decidir entre continuar persiguiendo mis deseos o intentar reparar lo irremediablemente dañado entre madre e hija antes de perderla completamente. La noche había caído por completo y las luces de la ciudad empezaban a titilar como estrellas en la distancia. Me senté en la cocina, con una taza de café humeante entre mis manos. El aroma me recordaba momentos más simples, cuando las preocupaciones eran menores y el futuro parecía claro. Ahora, todo era confuso y sombrío. El mensaje de mi hija aún resonaba en mi mente. Podemos hablar cuando quieras. La frase se repetía como un eco y cada vez que lo hacía, un nudo se formaba en mi estómago. Sabía que no podía evitar la conversación por mucho más tiempo. Ella estaba empezando a sospechar que algo no estaba bien, y cada día que pasaba sin explicarle la verdad se sentía como un ladrillo más en una pared que se alzaba entre nosotras. La relación con su novio había tomado un giro inesperado. Al principio todo había sido un juego ligero, coqueteos inocentes que me hacían sentir viva de nuevo. Sin embargo, ahora se había convertido en algo más profundo y complicado. Había momentos en los que me encontraba pensando en él más de lo que debería, incluso cuando sabía que era un territorio prohibido. El resentimiento de mi hija hacia mí crecía con cada encuentro furtivo. A medida que pasaban los días, el peso de mis decisiones se hacía más difícil de llevar. La culpa se transformaba en una sombra constante que me seguía a todas partes. Miraba su rostro mientras dormía, tan sereno e inocente, y me preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Era egoísta por querer experimentar algo nuevo? ¿O simplemente estaba huyendo de la realidad? Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. Las calles de Valencia estaban iluminadas por faroles cálidos y el murmullo del mar resonaba a lo lejos. Me perdí entre los aromas del mercado cercano, el olor a paella cocinándose llenó mis sentidos mientras pasaba junto a los puestos. En ese momento, recordé las cenas familiares llenas de risas y conversaciones animadas donde todos compartíamos historias. Sin embargo, esos tiempos parecían lejanos ahora. La vida familiar se había desvanecido lentamente desde que mi hija comenzó a crecer y buscar su independencia. Con cada logro suyo yo sentía una mezcla de orgullo y vacío, el papel de madre estaba cambiando ante mis ojos. Mientras caminaba por el parque cercano, vi a varias familias disfrutando del aire fresco, padres jugando con sus hijos pequeños, parejas paseando tomados de la mano. Un dolor punzante atravesó mi pecho al darme cuenta de lo sola que me sentía en medio de esa multitud feliz. La conexión con mi hija parecía desvanecerse cada día más, ella se adentraba en su mundo mientras yo quedaba atrapada en el mío. De repente una risa familiar rompió mis pensamientos, era ella con su grupo de amigos. Me detuve tras un árbol para observarla sin ser vista, su risa era contagiosa y llena de vida. Pero también noté cómo miraban hacia mí con desconfianza cuando ella mencionó algo sobre sus secretos. Mi corazón se hundió al pensar que quizás ya sabía más de lo que creía. Cuando regresé a casa esa noche, decidí enviarle un mensaje: ¿podemos hablar mañana? No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta, claro. La ansiedad me invadió nuevamente, sabía que tenía que enfrentar la verdad. La mañana siguiente llegó cargada de tensión palpable entre nosotras. Nos encontramos en la cocina durante el desayuno, el silencio era incómodo mientras ambos evitábamos tocar el tema candente entre nosotras. ¿Cómo va todo? Pregunté tratando de sonar casual. Bien, respondió ella sin mirarme. Aunque he notado algunas cosas. El aire se volvió pesado ante esas palabras no dichas. Sabía exactamente a qué se refería pero no sabía cómo abordarlo sin rompernos aún más. Lo siento si te he dejado, comencé pero ella me interrumpió. No quiero escuchar excusas, dijo con voz firme. Solo quiero saber qué está pasando realmente entre tú y él. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta, cada palabra pesaba como plomo sobre mis hombros cansados. En ese instante comprendí que ya no podía seguir ocultándole la verdad ni seguir mintiéndome a mí misma. Es complicado, respondí finalmente. No quise hacerte daño. Ella cruzó los brazos sobre su pecho y frunció el ceño, podía ver cómo luchaba internamente entre la decepción y la furia contenida. ¿Complicado?
¿Eso es todo? Su voz tembló ligeramente. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con nuestra relación? Las palabras salieron disparadas como flechas afiladas, cada una impactó directo al corazón del asunto sin dejar lugar para dudas o evasivas. En ese momento comprendí cuán lejos había llegado al perderme en esta maraña emocional, había descuidado lo más importante por un deseo momentáneo e irresponsable. El silencio volvió a reinar entre nosotras mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias, yo deseando encontrar una solución mientras ella anhelaba respuestas claras ante toda esta confusión. Finalmente tomé aire para intentar explicarme mejor. No quise lastimarte ni hacerte sentir menospreciada. Pero antes de poder continuar, sonó mi teléfono, era él preguntando si quería vernos esa tarde para hablar. El mensaje fue como un balde frío sobre mí. Tenía dos caminos frente a mí, uno lleno del caos emocional creado o uno donde podría intentar reparar las cosas con mi hija antes de perderla completamente. La elección no fue fácil ni rápida, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de quedarme sin opciones ni tiempo para remediar lo irremediablemente dañado entre nosotras. Pero también entendí que esos secretos compartidos podrían costarme mucho más caro si decidía seguir adelante con este romance prohibido. Poco después recibí otro mensaje inesperado, necesitamos hablar sobre él. Esa simple línea encendió todas las alarmas dentro mío, las consecuencias estaban acercándose rápidamente y ya no podía escapar del destino inminente al cual me había dirigido sin quererlo. La tarde se deslizó entre sombras y luces tenues, mientras me dirigía al parque donde solíamos pasear juntas. La brisa mediterránea acariciaba mi rostro, pero no podía disfrutar de su frescura. La preocupación por la conversación que debía tener con mi hija se apoderaba de mí. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque temía que fuese demasiado tarde. Al llegar, la vi sentada en un banco con una expresión que reflejaba una mezcla de tristeza y desconfianza. ¿Por qué no me dijiste que estaba saliendo con él?, preguntó sin rodeos, sus ojos fijos en los míos. Las palabras me atravesaron como un rayo. El silencio se hizo pesado entre nosotras. Quería protegerte, respondí sintiendo que cada palabra era un intento fallido de justificar lo injustificable. No sabía cómo manejarlo. ¿Protegerme, o protegerte a ti misma? La acusación resonó en el aire. Tenía razón, mis decisiones habían estado más impulsadas por mis deseos que por su bienestar. Intenté buscar las palabras adecuadas, pero las dudas me ahogaban. Él tiene secretos, murmuré finalmente, buscando algo que pudiera cambiar el rumbo de la conversación. No estaba segura si quería compartir esa información, pero algo en su mirada me impulsó a seguir adelante. No es solo tu novio, añadí. Ella arqueó una ceja, interesada pero cautelosa. ¿Qué sabes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No estoy segura de si es el momento adecuado para hablar de esto, dije, dudando si era correcto involucrarla más en esta maraña de secretos. Es mi vida también, insistió con firmeza. Necesito saberlo todo. Respiré hondo y decidí contarle sobre las cosas que había escuchado en el bar donde solíamos ir a tomar algo juntas. Al parecer, había rumores sobre él, cosas que nunca imaginé que pudieran ser ciertas. Dicen que tiene un pasado complicado, continué, sintiendo como cada palabra pesaba más en mi pecho. Alguien mencionó que ha estado involucrado en situaciones poco claras. Su expresión cambió, la confusión dio paso a la preocupación. ¿Por qué no lo confrontaste directamente? No quería causarte más dolor del necesario, respondí sinceramente, aunque sabía que mis intenciones estaban teñidas por mis propios miedos y deseos. Ella se levantó del banco y comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro. Todo esto es tan complicado, murmuró casi para sí misma. La tensión aumentaba entre nosotras como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Las palabras parecían fluir con dificultad, cada intento por acercarme solo parecía alejarme más. Es difícil para mí también, confesé al fin, sintiendo la presión del momento aplastarme. Te he fallado como madre. Se detuvo y volvió a mirarme con intensidad. No se trata solo de ti o de mí, dijo con voz firme pero quebrada al mismo tiempo. Se trata de él y lo que realmente es.
Ese instante se sintió como un precipicio, ambas sabíamos que estábamos al borde de algo irrevocable. En medio del silencio incómodo, decidí dar un paso adelante y le conté sobre ese día en el bar donde vi a su novio hablando con otra mujer. No pude evitar sentirme culpable al recordar cómo había desviado la mirada cuando él se acercó a mí esa noche. ¿Lo viste?, preguntó ella con incredulidad y dolor en los ojos. No quise decir nada porque las palabras se atascaban en mi garganta, no podía admitir lo obvio, había tenido miedo de perderlo también. ¿Por qué te gusta? La pregunta salió como un disparo directo al corazón. No es eso. Es complicado. Intenté defenderme sin éxito, sabía que cualquier justificación sonaría vacía ante sus ojos. ¿Complicado? ¿Eso es todo lo que tienes para decirme? Su voz subió de tono mientras sus emociones estallaban como burbujas reventando en el aire entre nosotras. El ruido del parque parecía desvanecerse mientras nuestras miradas se mantenían fijas, no había vuelta atrás ahora. Él tiene sus propios secretos, repetí suavemente deseando poder encontrar una manera de reconectar sin más heridas abiertas entre nosotras. Pero ella ya estaba demasiado herida como para escucharme con claridad. Su decepción era palpable y sentía como mi corazón se rompía lentamente ante su dolor visible. Si realmente te importo, dijo finalmente con voz temblorosa, deberías alejarte de él antes de que sea demasiado tarde. El eco de sus palabras resonaba dentro mío mientras reflexionaba sobre cuán lejos había llegado todo esto y cuánto había perdido ya sin siquiera darme cuenta, no solo la relación con ella sino también el sentido mismo de quién era yo fuera del papel maternal. Mientras ella giraba para marcharse, una sensación abrumadora me invadió, estaba perdiendo a mi hija por culpa del deseo desenfrenado por alguien cuya verdad aún no conocía completamente. Con cada paso que daba lejos de mí, comprendí lo frágil que era nuestra conexión ahora, cada decisión errada había creado un abismo entre nosotras y ya no sabía cómo salvarlo. Esa noche regresé sola a casa mientras pensaba en las consecuencias inminentes, ¿qué pasaría si su novio resultara ser alguien aún más oscuro? Esa pregunta retumbaba sin cesar en mi mente mientras buscaba respuestas donde ya solo quedaban dudas y arrepentimientos acumulados tras meses llenos de secretos ocultos bajo la superficie familiar. A medida que caía la noche sobre Valencia, sentí una soledad inmensa apoderándose lentamente del lugar donde antes había habido risas compartidas y sueños comunes. La mañana siguiente el aire fresco de Valencia se sentía diferente. La luz del día traía consigo una claridad que contrastaba con la confusión y la culpa que me acompañaban. Sabía que tenía que enfrentar a mi hija, pero el miedo a perderla me paralizaba. La casa parecía un laberinto de recuerdos y secretos, donde cada rincón susurraba verdades que preferiría ignorar. Desayuné sola, con la mente en blanco. El sonido del café goteando era un recordatorio de que la vida seguía su curso, ajena a mis tormentas internas. Cuando mi hija llegó, su expresión era seria. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó sin rodeos. ¿Sobre qué hablas?, traté de desviar la conversación. Pero sabía que no podría escapar de sus ojos inquisitivos. Sobre él. Sabía que algo pasaba entre ustedes, respondió cruzando los brazos en un gesto defensivo. La tensión entre nosotras era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. No es lo que piensas, intenté justificarme, pero las palabras salieron vacías. La verdad era innegable, había cruzado una línea que nunca debí traspasar. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Su voz temblaba entre el dolor y la ira. ¿Te importa más tu deseo que nuestra relación? El silencio se extendió entre nosotras como un abismo insalvable. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía, mi corazón latía descontrolado mientras buscaba una salida a esta situación desesperada. No quise lastimarte, logré murmurar. Pero lo hiciste, replicó con una frialdad desgarradora. Me has mentido todo este tiempo. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, y eso fue lo peor. Verla así me hizo cuestionar todo lo que había hecho en los últimos meses. Había sido egoísta al dejarme llevar por mis propios deseos sin considerar cómo afectaría a ella. Necesito tiempo, continuó, su voz apenas un susurro mientras se daba la vuelta para salir de la cocina.
En ese momento entendí que había perdido algo irrecuperable, su confianza y quizás parte de su amor. La tarde avanzó lentamente mientras trataba de encontrar respuestas en mi propia confusión. Salí a caminar por el parque cercano, buscando consuelo en el murmullo de las hojas y el canto lejano de las aves. Pero incluso allí, rodeada por la belleza del Mediterráneo, no podía escapar del caos emocional en mi interior. Recordé las risas compartidas durante los festivales locales y el aroma a paella flotando en el aire durante las celebraciones familiares. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si hubiera vivido otra vida antes de dejarme seducir por un deseo prohibido. Al regresar a casa, decidí enfrentar mis sentimientos con sinceridad. Tenía que hablar con ella nuevamente, aunque sabía que sería difícil. Pero antes de poder hacerlo, recibí una llamada inesperada del novio de mi hija. «Hola», dijo su voz al otro lado del teléfono, sonando casual pero cargada de tensión subyacente. «¿Podemos hablar?» «No creo que sea buena idea», respondí con firmeza, sintiendo como cada palabra me costaba más trabajo pronunciarla. «No puedo seguir así», insistió él, y aunque no quería escuchar más sobre nuestra situación complicada, sabía que tenía razón, todo estaba mal y era necesario ponerle fin a esta locura. «¿Qué quieres decir?», pregunté con cautela. «Quiero ser honesto contigo», dijo él con un tono grave. «No solo te quiero a ti, hay cosas sobre mí que deberías saber». El corazón me dio un vuelco ante esas palabras inesperadas, sentí como la ansiedad se apoderaba de mí nuevamente mientras trataba de procesar lo que significaban aquellas revelaciones inminentes. «No estoy lista para esto», respondí finalmente antes de colgar abruptamente la llamada. La confusión se convirtió en pánico cuando comprendí cuán profundamente había entrado este chico en nuestras vidas, no solo como amante sino también como un vínculo entre madre e hija. Decidí buscar refugio en mis recuerdos más felices, risas familiares alrededor de una mesa llena de comida deliciosa o paseos por las calles empedradas bajo el sol brillante valenciano. Pero esos momentos parecían difusos ahora, el brillo se había desvanecido junto con nuestra conexión familiar. Cuando caía la noche nuevamente sobre Valencia, sentí como una sombra oscura cubría mis pensamientos mientras reflexionaba sobre mis decisiones erradas y sus consecuencias devastadoras para mi familia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué haría ahora? Me encontré mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes del barrio mientras pensaba en mi hija y cuánto deseaba volver atrás en el tiempo para cambiarlo todo, para ser la madre amorosa y comprensiva que ella necesitaba en lugar de esta mujer perdida entre secretos y deseos prohibidos. De pronto escuché un golpe fuerte proveniente del pasillo, era mi hija cerrando la puerta tras ella al salir nuevamente sin mirar atrás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de cuán lejos estábamos ahora, había cruzado un límite irreparable entre nosotras. Mientras quedaba sola en casa nuevamente comprendí algo desgarrador, este camino podría llevarme a perderla para siempre si no encontraba una manera urgente de reparar nuestro vínculo roto antes de que fuera demasiado tarde. La incertidumbre me envolvió como una niebla densa mientras pensaba en cómo enfrentar mis propios demonios antes de poder intentar acercarme a ella otra vez, pero sabía muy bien que cada segundo contaba ahora más que nunca. La soledad se hizo palpable en cada rincón de la casa. Caminé por el salón, recordando los momentos compartidos, las risas y las discusiones que antes llenaban el aire. Ahora, el silencio era abrumador. La ausencia de mi hija se sentía como un eco que resonaba en mis pensamientos. Había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre y la culpa me consumía. Mientras miraba por la ventana, observé a los vecinos salir a disfrutar del sol de Valencia. Sus risas y charlas eran un recordatorio de lo que había perdido. El parque cercano estaba lleno de familias, niños jugando y parejas paseando de la mano. En contraste, yo me encontraba atrapada en un laberinto de decisiones equivocadas. Decidí salir a caminar, buscando claridad entre las sombras que me rodeaban. El aire fresco del Mediterráneo me dio un respiro momentáneo mientras mis pasos me llevaban hacia el parque. Allí, vi a un grupo de jóvenes riendo y hablando animadamente. Recordé cómo mi hija solía ser parte de esos momentos, llena de vida y sueños. ¿Dónde estás ahora?, murmuré para mí misma, sintiendo una punzada en el corazón al pensar en su ausencia. La distancia entre nosotras parecía insalvable.
Me senté en un banco bajo un árbol frondoso, dejando que la brisa acariciara mi rostro mientras reflexionaba sobre mis errores. El tiempo pasó sin que lo notara, sumida en mis pensamientos, apenas presté atención al murmullo a mi alrededor hasta que escuché una voz familiar detrás de mí. «Mamá», dijo con un tono frío que no había escuchado antes. Me giré lentamente encontrándome cara a cara con ella. Su expresión era una mezcla de decepción y tristeza. No sabía si sentirme aliviada o aterrorizada por su presencia. «¿Qué haces aquí?», pregunté con voz temblorosa. «Vine a buscarte», respondió sin rodeos. «No puedo seguir así». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. «¿Así? ¿A qué te refieres?» «Esto», dijo señalando entre nosotras como si pudiera tocar la tensión palpable. «Tú y él». «No puedo soportarlo». Un silencio incómodo se instaló entre nosotras mientras las palabras flotaban en el aire como hojas secas llevadas por el viento. «No es lo que piensas», intenté defenderme. «¿Y qué es entonces? ¿Qué más hay? ¿Cuántos secretos más guardas?» Su voz se quebró ligeramente, revelando su vulnerabilidad. «No quiero perderte», confesé finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. «Pero ya lo has hecho», replicó con dureza. «No sé si podré perdonarte». La verdad era dolorosa, la palabra era un recordatorio del abismo que había creado entre nosotras. Ella dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse aún más de mí. «Necesito tiempo», dijo al final antes de dar media vuelta y marcharse sin mirar atrás. Me quedé allí sentada, sintiendo como cada latido del corazón resonaba en mi pecho vacío. Las risas del parque se desvanecieron en el fondo mientras la realidad se asentaba sobre mí. Había perdido no solo su confianza sino también una parte esencial de mí misma. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. La habitación parecía más oscura sin su luz, los recuerdos se convertían en sombras amenazantes que acechaban desde cada rincón. Intenté distraerme con tareas cotidianas, lavar los platos, ordenar los libros desordenados en la estantería. Pero nada podía llenar el vacío dejado por su ausencia. Al caer la noche decidí hacer algo inesperado, llamarla para disculparme nuevamente y tratar de explicarle lo que había pasado realmente con su novio. Pero cuando marqué su número, solo escuché el tono repetido del contestador automático. «No puedo seguir así», murmuré al vacío antes de colgar sin dejar mensaje alguno. Los días pasaron lentos y pesados, cada amanecer traía consigo la misma agonía y desesperación por reconectar con ella. Intentaba ocupar mi mente con actividades triviales o salir a caminar por Valencia para despejarme, sin embargo, cada rincón me recordaba lo lejos que estábamos ahora. Una tarde decidí ir al bar local donde solíamos ir juntas, esperaba encontrar alguna pista sobre ella entre sus amigos habituales o quizás escuchar rumores sobre su vida actual. Al entrar noté cómo las conversaciones cesaron brevemente al verme entrar sola, las miradas curiosas eran inconfundibles. Me acerqué a la barra y pedí una copa mientras observaba a los grupos reírse despreocupadamente. No pude evitar sentirme fuera de lugar, este no era mi mundo ahora sin ella cerca. «¿Todo bien?», preguntó uno de los camareros conocido desde hace años pero cuyas palabras sonaron vacías ante mi dolor interno. «No lo sé», respondí honestamente mientras giraba mi vaso entre mis manos temblorosas. Fue entonces cuando vi algo inesperado, a su novio sentado al fondo del bar con amigos cercanos riendo despreocupadamente como si nada hubiera pasado entre nosotros tres. Mi corazón dio un vuelco al verlo tan ajeno a nuestro conflicto familiar mientras yo lidiaba con las consecuencias devastadoras de nuestras decisiones cruzadas. Decidí acercarme para confrontarlo, necesitaba respuestas sobre sus intenciones reales hacia mi hija y hacia mí misma también porque todo esto no podía quedar así. «Hola». Se giró sorprendido ante mi presencia pero rápidamente recuperó su compostura. «Hola, ¿qué haces aquí?» «No estoy aquí para jugar», le dije directamente mientras sentía como la ira comenzaba a burbujear dentro de mí como lava lista para estallar ante cualquier provocación adicional. «Lo sé». «Lo siento mucho», comenzó él pero interrumpí antes que pudiera continuar. «No quiero tus disculpas ni tus explicaciones vacías.
Respondí cortante sin poder contenerme más ante esa situación absurda donde él parecía disfrutar del momento mientras yo luchaba por mantenerme firme frente al caos emocional generado por todos nosotros juntos o separados. Sus amigos observaron nuestra breve interacción con interés creciente, sus miradas eran testigos silenciosos del drama familiar desatado ante ellos sin previo aviso ni preparación alguna para lidiar con ello adecuadamente. No tienes idea del daño causado, añadí antes de dar media vuelta hacia la salida dejando atrás aquella escena incómoda e insostenible donde todos parecían reírse mientras yo cargaba con el peso abrumador del fracaso maternal sobre mis hombros cansados. Al salir del bar respiré profundamente tratando de calmar mis pensamientos desbordados, pero sabía muy bien que esto solo era el principio, había cruzado líneas irreversibles tanto conmigo misma como con ella. Y aunque deseaba encontrar una solución rápida para reparar nuestro vínculo roto, sentía cada vez más claro que tal vez ya era demasiado tarde para eso.